Hola amigos. En el capítulo 63 de nuestra telenovela favorita, Simón se sorprende mucho al ver a Elena y se pregunta si acaso está viendo a un ángel. Elena le pide que pare y que mejor le termine de contar lo que le estaba diciendo anoche. Simón le pregunta por qué le interesa tanto esa historia. Elena le responde que quiere que Said pague por lo que hizo. Simón le dice que está de acuerdo con decirle la verdad a Ordóñez, ya que también quiere que Said pague por todo lo que le hizo. Elena le pregunta cómo van a hacer para saber si lo que dice es verdad. Simón le responde que lo harán declarando, además porque él está dispuesto a hacerlo. Elena lo mira y le pregunta si acaso es que quiere buscar venganza. Por otro lado, Santiago muy molesto le pregunta a Teresa si acaso no le había dicho que no lo llamara más. Teresa le dice que ella nunca lo ha llamado. Santiago le pide que no diga eso ya que sabe que está obsesionada con él. Teresa le dice nuevamente que no fue ella ya que su pasaporte dice que ella no estaba en el país. Santiago no lo puede creer y le pregunta quién le mandó ese mensaje. Teresa le responde que seguramente fue una de esas mujeres que él acosaba. Al mismo tiempo María Inés le pide a Hernán que busque rápidamente una ambulancia para Felipe. Juan le pregunta a Alfonso si acaso piensa golpear a su propio padre. Rita interviene y le pide a Juan que se calme ya que Alfonso está muy mal. Juan muy molesto le pide a Alfonso que se atreva a golpearlo frente a su novia a ver si ahora se esconde en la faldita de ella, ahora que no está su madre. Rita le pide a Juan que vea que Alfonso está parapléjico. Más tarde, Luisa abraza a Marcelo y le dice que le encanta mucho ver cómo se derrite por su hija. Marcelo le afirma que así es y le dice que Natalia se parece mucho a ella. Luisa le pide que la disfrute ya que nadie se la va a quitar. Marcelo le dice que le hubiese encantado mucho verla crecer y hasta cambiarle los pañales. En ese momento, Natalia se les acerca y les pregunta de qué se ríen. Luisa le responde que se ríen de las locuras que ella hacía cuando era bebé. Natalia le pide que también le cuenten a ella ya que no se acuerda de nada. Luisa le dice que le estaba diciendo a su padre que su primera palabra cuando nació fue popó. Al mismo tiempo, Juan le aclara a Alfonso que no siente lástima por él. Alfonso le dice que él no tuvo la culpa de lo que le hizo Sofía ya que él en realidad lo amaba mucho. Y aunque fueron pasando los años, él nunca pudo olvidar lo que le hizo a su hermana Sofía. Juan le grita que no va a escuchar sus reclamos. Alfonso le aclara que no son reclamos, sino que quiere recordarle que las sustancias fueron un recurso que utilizó para olvidar lo que estaba pasando. Juan le dice que si lo hubiese querido como dice, jamás lo hubiese traicionado. Alfonso le dice que él dejó de amarlo hace mucho tiempo y ahora todas las acusaciones que están en su contra le da mucho gusto, así que ahora va a pagar por lo que hizo. Juan se molesta mucho y se lanza contra él, pero Rita interviene y lo separa. Alfonso le pide que no le diga nada ya que él puede salir adelante, aunque esté parapléjico, pero su padre se quedará toda su vida en la cárcel y solo. Juan le pide que no se olvide de Beatriz, aclarándole que ella lo ama tanto como él a ella. Más tarde, Marcelo recibe un mensaje muy alarmante. Luisa se preocupa mucho y le pregunta qué fue lo que pasó. Marcelo le responde que atropellaron a Felipe y lo están llevando a una clínica. Por otro lado, Ana le dice a Jimena que su declaración puede servir mucho para meter a Said en la cárcel, además para que Roberta salga de prisión. Jimena le hace saber que no piensa contar por el terror que pasó en ese lugar y más ahora que tiene que salvar a su novia. Asimismo, le aclara que no es normal que dos mujeres tengan una relación. Ana le dice que lo único que importa es que se acepten tal y como son. Jimena le dice que Roberta está en prisión porque vendía mercancías ilegales y por eso se merece mucho lo que le está pasando. Ana le aclara que quien debería estar en la cárcel es Said ya que es un monstruo que no dudaría ni un segundo en destruir a cualquier chica como lo hizo con ella. Jimena le dice que mejor va a dejar que el tiempo haga las cosas ya que ella no se piensa involucrarse más en eso. Ana comienza a llorar y le suplica que por favor la ayude ya que no encuentran otra solución. Más tarde en el hospital, Marcelo le pregunta a su madre qué pasó con Felipe. María Inés le responde que Said lo atropelló. Marcelo muy molesto quiere ir a vengarse, pero María Inés lo detiene y le hace saber que Said ya está detenido. Asimismo, Luisa le pide a Marcelo que se calme ya que no van a darle el gusto de enfrentarlo. María Inés se lamenta mucho y cuenta que Said se le acercó y le aseguró que él tuvo que ver con la muerte de Catita. Luisa interviene y le pide que no caiga en sus mentiras. Marcelo le pide que no se preocupe ya que él acabará con su vida. Aún así, María Inés muy asustada les dice que Said es un criminal y debe pagar por lo que hizo, ya que con la rabia que siente quiere acabar con él también. En ese momento,
Llega el doctor y les hace saber que ya pueden ver a Felipe. Más tarde, Felipe les menciona que ya está mejor y por eso tiene que irse. Marcelo lo detiene y le manifiesta que primero tiene que estar en observación 24 horas. Asimismo, María Inés le dice que se quede quietecito ya que puede hacerse daño. Felipe, al ver que no puede hacer nada, le promete que se va a quedar allí. Después, Luisa le pregunta a Felipe qué era lo importante que tenía que decirle. Felipe les comenta que su madre ya está enterada de que Juan fue el responsable de la desaparición de Sofía. Al oír eso, Luisa se sorprende mucho. Felipe les dice que después de eso Juan la colocó en una lancha para que se perdiera en el mar. Marcelo no lo puede creer y le pregunta qué clase de padre le hace algo así a su hija. Felipe le dice que de hecho hay algo más y es que la prueba de ADN asegura al 100% que Sofía en realidad es Elena. Marcelo se impresiona mucho y le pregunta si acaso significa que él se acostó con su media hermana y estuvieron a punto de tener un bebé. Por otro lado, María Inés habla con Juan y le dice que Felipe está hospitalizado. Luego le pide que aproveche para hacer de las suyas y convencer a Beatriz para que crea lo que él quiere que crea. Juan le dice que no necesita más información ya que tiene suficiente con la de Alfonso e Isela. María Inés le dice que de todas maneras sabe que él no le importa ya que no ama a nadie. Juan le pide que no diga esas cosas haciéndole creer que la ama a ella. María Inés le dice que no es así, ya que siempre busca lo mejor para él y no piensa en la gente que realmente le importa. Juan le aclara que está Beatriz y que la ama más que a nadie en el mundo. María Inés le dice que es una mentira ya que prefirió dejarla en la cárcel para que a él no lo atraparan. Juan le dice que no fue así, sino que Beatriz se entregó por el gran amor que siente por él. María Inés le dice que de todas formas él la dejó que lo hiciera, lo que significa que él no ama a nadie. Juan le pide que recuerde los momentos que pasaron juntos. María Inés expresa que eso fue parte del pasado ya que ahora tiene a un hombre que de verdad la ama. Asimismo, aprovecha y le comenta que su hija Sofía no falleció en aquella lancha como él había asegurado. Por otro lado, Marcelo llama a Said muy molesto y le aclara que acabará con él si vuelve a molestar a su familia. Said se ríe y le dice que eso era lo que quería, aunque ahora le interesa saber cómo está su madre después de que le dijo que él tuvo que ver con la muerte de su hermanita. Marcelo, muy molesto, cuelga la llamada y sube al coche. Al mismo tiempo, María Inés le hace saber a Juan que Sofía fue rescatada por un pescador y no murió. Juan le pide que no crea todas esas mentiras que dice Felipe. María Inés le dice que no es así ya que de hecho, Sofía durmió bajo su mismo techo, además de que estuvo a punto de casarse con Marcelo y tener un bebé. Juan, sin entender nada, le pregunta por qué lo dice. María Inés le pide que se tranquilice ya que Isela en ese momento había tenido una aventura con otro hombre. Juan le pregunta entonces si Isela no le mintió de que ese hombre era Cristóbal. María Inés le responde que no y le dice que Sofía se hizo llamar Elena durante muchos años. Juan le pregunta por qué habla del pasado de la chica. María Inés le comenta que Sofía sufrió mucho y por eso se preguntan cómo él ha vivido con todo esto que está pasando. Juan se inquieta mucho y le dice que tiene que irse. Más tarde, Marcelo llega al apartamento y le pregunta a Said si en realidad tuvo que ver con la muerte de su hermanita. Said le pregunta por qué cree que todo tiene que ver con él. Marcelo le responde que sí lo cree, aclarándole que él siempre ha sido su sombra. Por otro lado, Beatriz le pregunta a su padre por qué no le contestaba las llamadas. Juan le pide que se siente para poder hablar. Beatriz le pregunta qué está pasando ya que Felipe le contó que lo están investigando por algo que hizo. Juan le responde que están detrás de él por algo muy horrible que cometió en el pasado y por eso se lamenta mucho de lo que hizo. Beatriz, muy inquieta, le pregunta qué fue lo que hizo, y Juan le responde que Sofía desapareció por su culpa. Beatriz, sin saber lo que en realidad pasó, le pide que no se culpe por algo que él no hizo. Juan le hace saber que en realidad él planeó el secuestro de Sofía, pero lamentablemente todo salió mal. Al oír eso, Beatriz se impresiona mucho y le pide que por favor le diga que eso no es verdad. Juan le pide que entienda de que él estaba enfermo y es un psicópata que no se puede controlar sus vicios, aunque ahora ya nada será igual. Beatriz le pregunta por qué lo dice y Juan le responde que hizo que desapareciera en el mar para que nadie supiera de ella. Beatriz no lo puede creer y le pregunta si se da cuenta de lo que está diciendo. Juan asiente con la cabeza y le pide que lo perdone ya que él se arrepiente por todo lo que ha hecho. Mientras tanto, Marcelo le aclara a Said que no va a caer en sus provocaciones ya que todos los crímenes que ha cometido se encargarán de destruirlo, y le dice que no es nada ya que lo único que tiene que hacer es ir detrás de él. Al mismo tiempo, Juan le dice a Beatriz que entiende su preocupación,
pero está muy seguro de que ella lo entiende por el amor que siente hacia él. Beatriz, muy inquieta, le pregunta cómo le va a decir eso después de haberle mentido toda su vida. Juan le aclara que nunca sintió el amor que siente por ella. Beatriz le dice que le da mucho asco ver cómo por su culpa su familia se destruyó en el momento que planeó el secuestro de Sofía. Juan le pide que entienda que él no hizo eso por gusto, pero Beatriz le dice que es una mentira y que eso no se lo va a perdonar. Juan le pide que se calme y Beatriz le aclara que no se vale que ella esté pagando por sus errores. Juan le pide que no diga eso y Beatriz le dice que todo esto se acabó, ya que ella no piensa sacrificarse por él, así que le pide que se largue ya que no quiere volverlo a ver en su vida. Más tarde, María Inés entra a la habitación y le hace saber a su hijo que ya le dieron de alta. Felipe se levanta rápidamente y le dice que ahora sí pueden hablar con Juan. María Inés le pide que se calme ya que Juan no tiene nada que ver con lo que le pasó a esa niña. Felipe le dice que de todas maneras Juan es el principal sospechoso de la desaparición de Sofía. María Inés, al ver que no pudo hacer nada, le pide que se vista más despacio ya que no tiene prisa. Por otro lado, Natalia habla con Luisa y le dice que cuando ella habló por primera vez con Marcelo, él la trató muy bien. Luisa le dice que le da mucho gusto escuchar eso, ya que precisamente ella está buscando que su padre la quiera mucho. Natalia le dice que ella quiere que su papá Marcelo viva con ella para que así los tres estén juntos. Al oír eso, Luisa se pone muy contenta y le pregunta si lo dice en serio, por lo que Natalia le responde que sí. Enzo le dice a Jimena que cuando quiera puede empezar a declarar. Jimena, muy asustada, decide contarle todo lo que sucedió en el casino desde el principio. Mientras tanto, Isela le pregunta a María Inés qué está haciendo en su casa. La madre de Marcelo le responde que vino a consolarla con una información que le puede servir mucho. Isela le pregunta a qué se refiere y María Inés le responde que Sofía no murió como Juan lo aseguraba, ya que esa niña llegó a la ciudad y en esos años se encontró con Marcelo y tuvo muchos días de felicidad con él. Isela comienza a angustiarse y le pregunta de qué está hablando. María Inés le comenta que Juan la dejó en la lancha de un pescador y ese pescador rescató a Sofía y se la llevó a su casa. Y aunque su infancia no fue la mejor, tuvo la suerte de encontrarse con Marcelo. Isela le pregunta dónde está Sofía y por qué la recuerda en pasado. María le confiesa que en realidad Sofía ahora se hace llamar Elena, pero que para su mala suerte ella se metió al mar y murió. Isela le pide que por favor le cuente más sobre su vida. María Inés le responde que ella únicamente le puede contar lo que sabe. Isela le dice que nunca esperó que ella viniera a decirle eso. María Inés le aclara que lo hizo pensando que podía darle un poco de consuelo al decirle que su hija fue muy feliz. Más tarde, Felipe, muy desesperado, le pregunta a su madre dónde puede estar Juan. María Inés le pide que se calme. Felipe le dice que no puede ya que lo ha buscado por todos lados y nadie sabe dónde está. María Inés le dice que ella lo único que sabe es que Juan confesó la verdad y después de eso iba a ver qué hacía con su vida. Felipe le pregunta si le dijo algo para tener pistas. María Inés le responde que no lo sabe, aunque ella puede llamarlo para preguntarle dónde está, pero al ver que no le contesta, cambia rápidamente de tema y le pregunta qué más tiene para decirle. Felipe le responde que de hecho la embarró más de lo que estaba al decir que tuvo relaciones con su media hermana. María Inés no lo puede creer y le dice que Marcelo necesita saber la verdad. Felipe le pide que no lo engañe ya que él sabe que solo está protegiendo a Marcelo. María Inés le aclara que no se trata de eso, sino de que Marcelo necesita saber que en realidad Elena no es su hermana. Juan comienza a beber como loco y recuerda cada una de las desgracias que ha vivido. Más tarde, Felipe llega donde Juan y le hace saber que está detenido ya que Eugenio le confesó cómo encontró a su hija Sofía y como es el principal sospechoso de su desaparición queda detenido. Juan le dice que de hecho está de acuerdo en pagar por lo que hizo, pero a cambio de eso le pide que convenza a su hija de que lo perdone. Felipe le aclara que él no puede hacer que Beatriz cambie de opinión ya que no va a poder olvidar el dolor que le causó. Juan le dice que no está entendiendo nada, ya que él si no tiene a Beatriz de su lado no es nada. Felipe le dice que por sus errores perdió a la única persona que en realidad lo amaba. Juan le aclara que no va a renunciar a Beatriz tan fácil. Felipe le comenta que ya es muy tarde para eso, así que le pide que lo acompañe. Juan toma un pedazo de vidrio de una botella rota y le pide que llame a la cárcel para que pueda hablar con Beatriz y pedirle que lo perdone. Por otro lado, Luisa se acerca a Marcelo y le pregunta qué tiene. Marcelo le responde que está muy preocupado por lo que está pasando. Luisa lo comprende ya que es muy fuerte lo que le está sucediendo. Marcelo le pide que entienda de que él estuvo a punto de casarse con su hermana.
Luisa le pide que no se culpe por eso ya que él no sabía la verdad. Marcelo la mira y le pide que le dé tiempo para que pueda estar con ella sin ningún problema. Luisa le pregunta de qué está hablando. Marcelo le responde que tiene mucho miedo de que Natalia se entere algún día de lo que hizo. Luisa le recuerda que Natalia es una niña y le asegura que no se va a enterar de nada. Marcelo le dice que de todas maneras algún día lo sabrá. Luisa se preocupa mucho y le pide que no le haga esto. Marcelo se levanta y le dice que tiene que pensar las cosas muy bien. Luisa trata de arreglarlo diciendo que solo está sobrepensando las cosas. Marcelo le pide que entienda de que él quiere estar solo. Por otro lado, Simón le dice a Elena que él está de acuerdo de que Said pague por todo lo que hizo. Mientras tanto, Felipe, sin saber qué hacer, le pide a Juan que se calme y no complique más las cosas. Juan le grita que solo llame a su hija y Felipe le dice que está bien, así que le pide que vayan afuera un momento. Juan le dice que no ya que seguramente lo está esperando la policía y le aclara que él no puede pagar por sus errores sin antes pedirle perdón a su hija. Felipe, muy desesperado, le pide que entonces tome el teléfono y hable con ella, pero le pide que suelte la botella para que no soporta el dolor que le causó a su familia y sobre todo a Beatriz, que sabía desde un principio que ella iba a dar su vida por él. Felipe solo le pide que por favor suelte la botella, pero Juan se corta a sí mismo y acaba con su vida. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima, amigos.